Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto el día de hoy que tenemos la presencia de la doctora Cecilia Martín del Campo Márquez. La doctora es directora de la Unidad de Planeación, la UP, por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ella es profesora en el Departamento de Sistemas Energéticos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, además de que es miembro de varios espacios académicos colegiados, como en el programa de maestría y doctorado de la Facultad de Ingeniería, del subcomité académico también. Y en cuanto a las academias, es miembro de la Academia Mexicana, miembro de la Academia de Mexicana de Ciencias y miembro de la Sociedad Francesa de Energía Nuclear, así como miembro de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. También está muy activa en las actividades de género, pues participa en Women in Nuclear, que es en la red de mujeres en energía del Grupo México, en el grupo de equidad de género, también del Departamento de Sistemas Energéticos y está en Milca de la AIM. Además de que esta contraparte de México es en la Agencia Internacional Energética Atómica, participa en los proyectos de evaluación comparativa de las opciones de sistemas de energía nuclear y escenarios por despliegue sostenible, reactores modulares pequeños. Tiene un amplio currículum, además de ser premiada por la medalla Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, para no extendernos más, en esta ocasión nos presenta el trabajo Análisis de decisiones aplicado a perspectivas de transición energética. Bienvenida, doctora Cecilia Martín del Campo. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Patricia Valderas, por la atención de invitarme a dar esta conferencia en el 19º Seminario de Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas. Es para mí un gran honor y también le agradezco a la ingeniera Rosa Laura por haberme dado la facilidad de participar en este seminario. Y bueno, como comentó la doctora Patti, soy la directora de la Unidad de Planeación Energética de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y bueno, pues es una unidad que reúne investigadores, académicos y colaboradores tecnológicos multidisciplinarios con el objetivo de desarrollar modelación de sistemas energéticos y software avanzado para la visualización y la toma de decisiones estratégicas en temas de energía y ambiente. Y bueno, pues ahora nos vamos a dedicar al análisis de toma de decisiones de perspectivas de transición energética, dedicada especialmente para este seminario de pensamiento sistémico. Entonces, bueno, estas son las actividades que se realizan en la Unidad de Planeación Energética de la UNAM. Con un poquito más de detalles, pues tenemos que se espera contribuir a la planeación energética mediante el uso y desarrollo de modelos matemático-computacionales, cuantitativos y cualitativos. Asimismo, generar información relevante para ayudar a la toma de decisiones en planeación energética de México. Y es precisamente sobre este tema que nos vamos a enfocar. Y bueno, tenemos estas otras actividades como ofrecer consultoría, formación de recursos humanos, desarrollar ciencia de datos, desarrollar proyectos de investigación y también intentamos, y lo estamos haciendo de hecho, estamos fungiendo como facilitadores para la colaboración con entidades nacionales e internacionales dedicadas a la modelación y planeación energética. Dentro de nuestros proyectos actuales de la Unidad de Planeación Energética, estamos en colaboración con la Agencia Francesa de Desarrollo, con la Agencia Danesa de Energía y con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Bueno, ya entrando al tema de nuestra ponencia, primero, como se mencionó la palabra transición energética, pues aquí quise poner la pregunta, ¿a qué le llamamos nosotros transición energética? Y bueno, en realidad nos referimos a la transición a una energía limpia, que supone transitar de la producción de energía a partir de fuentes que emiten una gran cantidad de gases de efecto invernadero a otras que emiten pocos gases de ese tipo o ninguno. De preferencia nos gustaría
transitar hacia fuentes de energía que no emiten gases de efecto invernadero, lo cual es muy difícil, ¿sí? El desafío de la transición a una energía limpia es doble. Por un lado, tenemos que eliminar o reducir el uso de combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero, y eso es difícil porque actualmente tenemos una dependencia muy fuerte de este tipo de combustibles, no solo en México, sino también a nivel mundial, y es por eso que no se han podido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y por eso no hemos podido cumplir con las metas de reducción de, de todo este tipo de gases que nos lleven al supuesto eh, límite de no incrementar la temperatura a más de 1.5 grados centígrados para el año 2030. Bueno, el otro reto es aumentar las fuentes de generación de energía, que puede ser eléctrica y también otro tipo de fuentes de energía, pero que sean de bajas emisiones de carbono, es decir, que emitan pocos gases de efecto invernadero, como son las fuentes renovables, que es la energía hidroeléctrica, la solar, la eólica, la geotermia, entre otras, y la energía nuclear. Y bueno, ahora, perdonen, como en la plática se define es análisis de decisión para la transición energética sostenible, sustentable, si le quieren llamar también. Hay un poco de diferencia, pero los dos términos se pueden seguir utilizando para referirnos prácticamente a lo mismo. Pero bueno, ¿cuáles son o qué son los objetivos de desarrollo sostenible que se pretende cumplir? ¿Sí? Bueno, estos objetivos, llamados también ODS, fueron adoptados por las Naciones Unidas en el año 2015 como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el año 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Y se formularon 17 ODS, o sea, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales están integrados en realidad y están relacionados unos con otros. Pero en general, pues reconocen que la acción en un área afectará los resultados en otras áreas y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad social, económica y ambiental. Y los países se han comprometido a priorizar el progreso de los más rezagados en general, ¿sí? Los ODS están diseñados para acabar con la pobreza, con el hambre, el SIDA, explícitamente ponen eso dentro de los ODS, y la discriminación contra mujeres y niñas. Esto en apariencia no tiene que ver con la energía, pero realmente si tenemos nosotros un cumplimiento de energía asequible y para todos, podemos cooperar en el logro de estos objetivos de desarrollo sostenible que tienen más que ver, tienen una relación más directa con lo social y con la salud. Y bueno, la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad son necesarios para alcanzar los ODS en todos los contextos. Aquí tenemos un cuadro que nos numera cada uno de los, bueno, de hecho nos da el nombre que lleva cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles. El primero es fin de la pobreza, el segundo hambre cero, el tercero salud y bienestar, el cuarto educación de calidad, el quinto igualdad de género, el 6 agua limpia y saneamiento, el 7 energía asequible y no contaminante, el 8, trabajo decente y crecimiento económico. El 9, industria, innovación e infraestructura. El 10, reducción de las desigualdades. El 11, ciudades y comunidades sostenibles. El 12, producción y consumo responsables. El 13, acción por el clima. El 14, vida submarina. El 15, vida de ecosistemas terrestres. El 16, paz, justicia e instituciones sólidas. El 17, alianza para lograr los objetivos. Y bueno, nosotros encontramos que hay una relación directa de lo que es planeación energética con los objetivos de desarrollo sostenible
y sobre todo si nos referimos con planificación energética a el análisis de prospectivas energéticas sostenibles. Y bueno, aquí yo propongo esto que encontré en algunos documentos, que la planificación energética tiene un efecto en cuestiones de acceso y suministro de energía, lo que permite a los Estados miembros tomar decisiones de inversión y planificación que, en última instancia, repercuten en los consumidores finales de energía. Con los Estados miembros me refiero a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, se consideró más directamente relevante para el ODS 7, y en especial la meta 7.1 de los ODS, que es energía asequible y no contaminante. Y bueno, de manera indirecta se puede influir en los siguientes ODS, que también tienen que ver mucho con la energía. Y eso es lo que nosotros consideramos, pero en realidad yo ya he visto presentaciones en las cuales se relaciona el ODS 7 con todos, que realmente es como prioritario tener energía asequible y no contaminante para poder contribuir a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, ahora, hemos mencionado la palabra prospectiva, ¿sí? Y hemos dicho también prospectiva de transición energética. Aquí puse esta lámina dedicada al concepto de prospectiva y también de escenario. Prospectiva es el conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar el futuro, simplemente explorar. El objetivo es realizar un examen lo más exhaustivo posible de las opciones que tienen delante los tomadores de decisiones estratégicas. Y en el marco de la disciplina prospectiva, los escenarios son la principal técnica para explorar los futuros posibles. Realmente los escenarios se desarrollan, se construyen, se formulan, se analizan, se sacan los resultados y finalmente se comparan para poder tomar decisiones. Y nosotros vamos a utilizar el análisis de toma de decisiones para comparar escenarios que también les podemos llamar prospectivas de transición energética. Un escenario se puede definir como una modelización de una situación futura esperada que contiene, primero, una situación de base en el que ocupan un lugar preponderante las variables clave. Segundo, una descripción de la trayectoria futura más plausible, puede ser admisible o puede ser verosímil, y los distintos cursos de acción más posibles. Tercero, una aproximación de las situaciones o riesgos de azar que pueden manifestarse. Cuarto, una definición del horizonte de tiempo que puede ser corto, mediano, largo plazo. Y quinto, una descripción de la situación futura o situación a la que se llegará, que puede ser, por un lado, algo a lo que se desea llegar o simplemente también formular cuáles van a ser ciertas condiciones y ver a qué se podría llegar. Hay una gran variedad de formas de construir escenarios. En el caso nuestro, vamos a platicar más adelante cómo lo aplicamos. Ahora, bueno, ¿cuáles son las preguntas básicas de las prospectivas energéticas de electricidad? Porque me voy a concentrar a prospectivas de electricidad. Las preguntas serían, ¿cuál será la demanda futura? No la conocemos, ¿sí? Desde ahí hay que hacer un análisis de la demanda y que va a tener unos análisis previos para tener conocimiento sobre cuál sería la demanda futura. Luego, ¿cuánta capacidad de generación y de transmisión se requieren para satisfacer la demanda en años futuros? Es otra pregunta. ¿Dónde localizar las nuevas instalaciones para lograr un funcionamiento óptimo a lo largo de su vida útil? ¿Cuáles serán los costos de inversión y de operación? ¿Cuáles serán las externalidades positivas y negativas? ¿Qué tecnologías son las más adecuadas? ¿Cuándo deberán entrar en operación? Año de inicio,
para evitar deficiencias en el suministro? Son algunas de las preguntas que se formulan y que se quiere dar respuesta precisamente haciendo el análisis de las prospectivas. Y bueno, tenemos un proceso de planeación que nos ayuda a generar precisamente prospectivas energéticas. Este proceso incluye una, un conjunto de análisis para crear lo que se llama el desarrollo de las bases de datos que son necesarias para los análisis, digamos, posteriores. El primero es análisis económico, sigue análisis de la demanda de energía, evaluación de los recursos energéticos, caracterización de las tecnologías energéticas. Y digamos que con los dos análisis superiores tenemos lo que sería el conocimiento de cuál sería la demanda de energía futura, que tenemos que ver con la oferta, cómo poder hacer un balance de demanda y oferta de energía que tome en cuenta análisis de impactos, que ahora ya no hablamos solamente de impactos ambientales, sino también de impactos sociales. A veces le podemos llamar externalidades o costos externos ambientales y sociales. Y tiene que ser un análisis integrado, en el cual tenemos que recurrir a hacer una representación de un sistema eléctrico hipotético para poderlo modelar y ver cómo se comporta este balance de energía que va a tener un periodo de tiempo y para el cual se hace uso de modelos de optimización para hacer este balance de manera óptima y encontrar las posibles soluciones. Y toda esta información resultante de este análisis integrado, en el cual se tiene la participación de la optimización, junto con la información que está aquí en la base de datos que sirvió para poder dar los parámetros y condiciones del balance de demanda-oferta de energía, toda esta información se tiene que alimentar a los tomadores de decisiones a través de un esquema de análisis de toma de decisiones que nos pueda servir para hacer revisión de políticas energéticas, evaluación de programas energéticos, de planes energéticos o para sugerirlos también, ¿sí? Y esto nunca acaba, siempre hay un proceso iterativo porque siempre tenemos algunos de los parámetros que van a estar cambiando, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden salir nuevas tecnologías, pueden cambiar drásticamente los parámetros que influyen en la demanda, puede estar saliendo una nueva evaluación de los recursos energéticos disponibles, etcétera, etcétera. Y bueno, si hablamos con un poquito más de detalle de lo que hay en cada una de estas etapas, en la de análisis económico, que sería en esta, pues lo que se hace es evaluar el crecimiento y desarrollo en varios sectores de la economía y se considera el comportamiento histórico de las características macroeconómicas como son el Producto Interno Bruto, el crecimiento de la población y sobre todo cómo pueden cambiar en el futuro, entre otros análisis, no es lo único que incluye. En el análisis de la demanda de energía, pues se consideran las actividades, en particular del consumo de energía en los diferentes sectores de la economía, como pueden ser el sector industrial, transporte, agropecuario, el residencial, el público comercial, y también las políticas de eficiencia energética para tomar en cuenta que estos consumos históricos pueden cambiar gracias a la eficiencia energética, lo cual también es algo que se desea que suceda, que tengamos cada vez un uso más eficiente de la energía. Y se evalúan las necesidades energéticas para sustentar los desarrollos macroeconómicos de cada uno de esos sectores, pero además en cada una de las regiones del país. Y se analiza el comportamiento horario de la demanda, teniendo en cuenta que la variación de la demanda tiene que ver con las horas del día, la estación en el año, etcétera. Y también se analizan cambios en las curvas de demanda por la penetración de generación de energía renovable distribuida, como puede ser el caso de la solar fotovoltaica y la eólica. O también se tienen que considerar los cambios tecnológicos como la penetración de autos eléctricos, que nos va a modificar bastante las demandas de energía en las ciudades y en algunos otros lugares. Continuando con nuestro esquema de planeación, pues tenemos el de la evaluación de los recursos energéticos. Nosotros tenemos que considerar que
La oferta va a depender de cuáles son los recursos energéticos disponibles en cada una de las regiones del país, o bien cuáles podrían ser los energéticos que se pueden importar para hacer uso de ellos en las diferentes tecnologías de generación eléctrica. Entonces, bueno, se tiene que examinar cuáles serían nuestras reservas de combustibles fósiles, incluyendo todos los carbón, petróleo, gas natural. También una evaluación de los recursos renovables, que serían solar, eólico, geotermia, bioenergía, etcétera. Y estos es un estudio muy completo porque se tienen que estar actualizando conforme se van utilizando algunos de los recursos renovables. Digamos que se va utilizando el recurso, entonces se tiene que estar actualizando cuál es el valor real del recurso renovable que nos queda en las diferentes regiones para tomarlo en cuenta lo más realista posible. También tenemos que tener una evaluación de los materiales nucleares o bien de la posibilidad de instalación de plantas nucleares que utilicen materiales nucleares, aunque sea con materiales nucleares importados. Lo mismo tomar en cuenta cómo va la innovación en la producción de hidrógeno y el uso de este vector energético para la generación eléctrica. Y también cuál sería la posibilidad de importar energía. Y algo que ahora sale como algo muy importante es tomar en cuenta la capacidad de almacenamiento de energía que se puede tener en el sistema eléctrico gracias a la instalación de baterías o bien de sistemas de rebombeo de energía hidroeléctrica. En cuanto a caracterización de las tecnologías, que es esta actividad, lo que se tiene que hacer es encontrar cuáles son los parámetros de las diversas tecnologías energéticas. En sí pueden ser desde los procesos de la cadena energética, que pueden ser utilizadas para cubrir las necesidades de energía. Y se toman en cuenta principalmente las características de desempeño, los costos y cuáles serían las descargas ambientales, o sea, factores de emisión de gases de efecto invernadero y de otras descargas como podrían ser gases de lluvia ácida, partículas suspendidas o descargas térmicas en cuerpos de agua o descargas de materiales en suelos. También se deben de tomar en cuenta todos los tipos de tecnologías, desde las tecnologías generadoras a carbón, o sea, que utilizan carbón, petróleo o petrolíferos más bien, gas natural y nucleares. Y obviamente tenemos que tomar en cuenta las tecnologías renovables y hay una gran variedad, entonces hay que saber ver en qué año estas tecnologías pueden estar maduras como para participar en lo que se llama el portafolio de generación eléctrica. Bueno, eólica no hay problema, está más que desarrollada y está creciendo. Geotérmicas, en México somos pioneros en energía geotérmica, la tenemos muy bien desarrollada, pero ha estado un poquito frenada para mi gusto. Hidroeléctricas, actualmente hay programas de actualización de las hidroeléctricas en nuestro país. Las solares, afortunadamente, pues van creciendo de manera sostenible. Obviamente también tenemos que ver que tiene que haber un mix o un portafolio suficientemente diversificado para que la intermitencia de solares y de eólicas no pongan en riesgo la confiabilidad del sistema. Y bueno, tenemos que considerar la bioenergía, tanto por su aportación energética, pero sobre todo como una solución a lo que sería la gestión de residuos de biomasa que se generan de las actividades económicas y humanas en todas las partes del mundo, en todas las regiones del país. Y de las energías del océano, porque tenemos un litoral muy extenso, podríamos aprovechar mareas, olas, corrientes, gradiente térmico, gradiente salino, pero tenemos que saber con cuánto y cuándo estarán maduras estas tecnologías para su aprovechamiento, digamos, óptimo. Y también tomar en cuenta las tecnologías de almacenamiento de energía como rebombeo y baterías. Entonces, aquí sería más bien caracterizarlas, tener los parámetros de costos, eficiencias, usos de combustible, las que tengan usos de combustible y factores de emisión de los diferentes contaminantes que se producen. En la actividad de balance de oferta y demanda, se relaciona ya la demanda de energía de cada sector de la economía con los recursos energéticos y las tecnologías disponibles para generar energía. Una simplificación es hacer
un modelo hipotético en el cual simplemente conocemos la demanda de energía sin importar cuál es el sector de la economía al cual va, sino que nada más conocemos cuál es la demanda de energía que se tiene a nivel de región para poder cumplir con actividades del sector de la economía, pero sin saber cuáles son exactamente, ¿no? Y se considera la respuesta de los elementos del sistema energético a cambios en precios y niveles de demanda, siendo los elementos del sistema los recursos que ya mencioné, los recursos energéticos, y se toman en cuenta metas ambientales como metas de energía limpia, o sea, metas de cuánto es el mínimo de participación de energía que tiene las características de limpia o la categoría de limpia, que serían las renovables y las nucleares, y también metas ambientales de emisiones de gases de efecto invernadero. Se puede poner un tope de emisiones que no debe de cubrirse para los diferentes escenarios que se quieran analizar. Y obviamente las restricciones de los recursos energéticos. No podemos usar una tecnología que no tenga su respectivo recurso energético adecuado. En cuanto a análisis de impactos, que serían las externalidades ambientales y sociales, pues se evalúan los impactos ambientales y a la salud que tendrá el sistema energético. Esto es lo deseable. Quisiéramos llegar hasta ver cuáles son los impactos a la salud. Pero en caso de que no se tenga una base de datos, digamos, completa y realista de cuáles son los efectos a la salud causados por incrementos de las concentraciones de los contaminantes en las diferentes regiones o en las ciudades, pues realmente lo que nos interesa es reducir las emisiones contaminantes que afectan a la salud, sobre todo en las regiones donde hay una densidad poblacional alta. ¿Por qué? Porque es donde se podrían tener las mayores afecciones a la salud. Entonces, bueno, se consideran las emisiones, pues de todo, en caso de que sea un sistema energético el que nos interese, pues el transporte de los contaminantes, la exposición y efectos sobre las personas y los ecosistemas, y la valoración de lo que son los costos externos de esos efectos. Pero también se evalúan los beneficios sociales, que serían la generación de empleos, los servicios de energía para alumbrado, bombeo de agua, etcétera, que sería estar analizando de manera eh, ya objetiva cuáles son los objetivos de la transición energética. Y bueno, la última actividad de este esquema de planeación, pues es el análisis de toma de decisiones. Aunque bueno, yo no sé si es el último, porque como estamos hablando de un proceso iterativo, en realidad no necesariamente es el último, ¿no? Hablemos de que esto es un ciclo, ¿no? Y puede ser que también de un análisis de toma de decisiones tengamos que estar analizando algunas cosas específicas de estos otros análisis para volver a generar perspectivas y así continuamente. Pero bueno, ¿en qué consiste? En un procedimiento utilizado para ensamblar la gran cantidad de información generada por las otras partes del análisis y combinarla en forma adecuada para la toma de decisiones calificadas que pueden llamarse más sustentables. Se recomienda usar diferentes metodologías y hacer estudios de sensibilidad tomando en cuenta variaciones sobre los parámetros que tienen incertidumbre. Y pueden ser entre estos métodos, puede ser uno simplemente normalización, puede ser otro que sea ponderación, mínimo arrepentimiento o variaciones entre los métodos de mínimo arrepentimiento, de análisis de mínimo arrepentimiento, o también variaciones del proceso de análisis jerárquico, pero también puede ser un método de toma de decisión multiatributo, que es el que yo les voy a platicar hoy. Se basa mucho en una ponderación, que puede ser ponderación lineal o exponencial, pero bueno, yo les voy a platicar hoy de un método de toma de decisión multiatributo. Puede haber otros métodos que también hemos utilizado nosotros en las tesis de los alumnos de la unidad de planeación energética. Bueno, de los alumnos que actualmente participan en esa unidad. Y bueno, ¿cuáles serían los resultados esperados? Pues los resultados o, digamos, tablas, gráficas, todo tipo de gráficas de un modo, de otro modo, para que nos ayuden a seleccionar los componentes del sistema, la programación en el tiempo, la definición de los sitios para su instalación y cuáles serían las implicaciones técnicas, económicas, sociales y ambientales. Quiere decir, cuáles serían
los costos para tener un cierto desarrollo de una transición energética, cuáles serían los beneficios sociales, cuáles serían, pueden ser también algunos beneficios sociales, pero ambientales, pero bueno, la mayoría son impactos ambientales, desafortunadamente, de los diferentes perspectivas de transición energética. Bueno, ahora, para la comparación de escenarios para cumplir la misma demanda de energía futura, nosotros tenemos que hacer primero un supuesto de que las demandas son conocidas, ¿sí? En las diferentes regiones del país para los diferentes años. Entonces, si yo quiero comparar procesos de transición energética, los tengo que comparar sobre la misma base. Y la misma base significa considerar demandas futuras idénticas. Otra cosa ya sería, bueno, ahora, ¿qué pasa con una demanda futura diferente? Y veo yo cuál sería el comportamiento de diferentes procesos de transición energética ante esos cambios en la demanda, ¿sí? También se conocen las capacidades instaladas en lo que se llama el año base. Se conoce también, perdonen, aquí se me quedó algo, pero bueno, se conocen las metas de energía limpia y las metas de emisiones de gases de efecto invernadero a las cuales se quieren llegar, ¿sí? Y lo que se varía es la penetración de energías renovables y limpias y la salida de las plantas basadas en combustibles fósiles en los diferentes escenarios. Bueno, en el análisis que yo les voy a presentar como ejemplo, como caso de estudio, las demandas son idénticas para los voy a presentar nada más 3 escenarios que se comparan, ¿sí? Y son estas. Aquí vamos a considerar que en el año 2025 tenemos esta demanda total compuesta por las demandas de estas regiones, estas demandas regionales. Y así progresivamente hasta llegar en el año 2050, donde se considera esta demanda total, arriba de 700 gigawatts hora, en donde cada una de las regiones tiene su contribución en este total, donde las regiones son las regiones central, son las regiones con la subdivisión dada principalmente por el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, y también las considera así estas regiones la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, los 3 escenarios que estamos comparando llegan con un portafolio diferente, se va dando diferente progresivamente durante el periodo, hasta llegar en el año 2050 a esta matriz de participación de las diferentes tecnologías en los escenarios. Entonces podemos ver en que le llamamos prospectiva 1, que requiere de un total de casi 233 megawatts netos instalados con esta participación, ¿no? Donde se puede ver que ciclo combinado participa con 27.3%, es la tecnología que más participa. Le sigue solar fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica y con menor participación otras tecnologías que participan en el mix de capacidad. Todos estos escenarios se propuso que cumplan con las metas de energía limpia y con una reducción de emisiones considerable. Pero lo más importante de ellos es que tienen una penetración diferente de las energías renovables y limpias. En la prospectiva 2 se requiere una capacidad instalada ligeramente menor que para la prospectiva 1. Quiere decir que de seguro hay factores de planta que se utilizan en estas tecnologías que hacen que con una capacidad instalada un poco menor se pueda producir la misma cantidad de energía porque las 3 perspectivas producen la misma cantidad de energía, ¿sí? Entonces, bueno, esta distribución requiere de esta capacidad instalada para dar la misma energía. Y en la perspectiva 3 tenemos ya una disminución, digamos, entre comillas, considerable de la participación de ciclo combinado, porque ya se reduce de 232,000 o de 227,000, perdonen, no se reduce la capacidad total, se reduce la participación de ciclo combinado de 27.3 a 22.5%, ¿sí? Y aumenta solar,
aumenta nucleoeléctrica, y bueno, en sí podemos ver que es un pastel, digamos, de capacidad instalada bastante diferente. Bueno, ahora nos pasamos a comparar las perspectivas para los diferentes parámetros. Entonces aquí tenemos la capacidad neta instalada requerida para la perspectiva 1, 2 y 3, que ya les mencioné a qué nos llevan en el año 2050. Y podemos ver cómo se presentó a lo largo del periodo por quinquenios, ¿sí? Parten con prácticamente la misma capacidad y se van diferenciando conforme pasa el tiempo. El porcentaje de producción de energía limpia para cada uno de estos tres escenarios, que le llamamos perspectivas 1, 2 y 3, se puede ver aquí. Entonces podemos ver que la perspectiva número 3 supera al 60% de energía limpia, mientras que los otros dos llegaron exclusivamente al 50%. Emisiones anuales de CO2 dentro del sistema eléctrico nacional, para cada una de estas perspectivas se puede ver aquí. Se puede ver que el escenario que tiene más bajas emisiones es precisamente el de la perspectiva 3, y es porque tiene una participación de energía limpia más limpia en lo que es el sistema, ¿sí? Y si nosotros calculamos un factor de emisión en unidades de emisiones de CO2 por unidad de energía generada, podemos ver cómo evoluciona ese parámetro para cada una de las perspectivas, y podemos ver que el mejor es la perspectiva 3. Estos son los parámetros de lo que es la transición energética de esos tres casos, ¿sí? Continuando con lo mismo, en costos de inversión, sí, desafortunadamente, los costos de inversión más altos son para la perspectiva 3. Pero tenemos la gran ventaja de que precisamente como crece tanto energía limpia, los costos de producción de energía, que ya serían los miles de millones de dólares al año para producir la misma cantidad de energía. Recuerden que estas tres perspectivas producen la misma cantidad de energía anual, pero ya sus costos de producción de energía van a ser más bajos en la perspectiva número 3 con respecto a las otras dos. En cuanto a consumo de gas natural, que nos interesaría que bajemos el consumo de gas natural porque nuestro país tiene una alta dependencia de ese combustible, pues también está en sinergia. La perspectiva 3 tiene el consumo más bajo de gas natural, ¿sí? En índice de diversificación de lo que sería la participación de las diferentes tecnologías en la capacidad instalada, y es un índice, digamos, de seguridad energética, pues también ahí lo que deseamos es que sea alto el valor. Entonces, la perspectiva 3 es la mejor. En cuanto a la generación de empleos, de puestos de trabajo por construcción, pues tenemos este comportamiento de las diferentes perspectivas, y podemos ver también que la perspectiva 3 es la mejor, ¿sí? Pero bueno, lo que vemos es que en parámetros, en algunos casos la perspectiva 3 es la mejor, y de hecho es en la mayoría. Sin embargo, tenemos que en los costos de inversión es la que requiere más gasto, ¿sí? Entonces, es muy difícil tener una perspectiva que sea la mejor en todos los atributos de comparación, y por eso es necesario recurrir a un análisis de toma de decisión para compararlas objetivamente. Y en este seminario nada más me quise dedicar al análisis basado en MAVT, que viene de Multi-Attribute Value Theory. La teoría del valor múltiple atributo es un método de comparación cuantitativa que se utiliza para combinar diferentes medidas de costos, riesgos y beneficios, así como las preferencias de expertos y tomadores de decisiones en una puntuación general o global, también le podemos llamar, es decir, una función de valor múltiples atributos. Lo que vamos a buscar es una función de valor
múltiples, de múltiples atributos, donde intervienen los pesos que dan los expertos o los tomadores de decisiones en cuanto a varios temas como serían los objetivos de alto nivel en la comparación, las áreas de evaluación, etcétera, ¿sí? Este método se basa en el uso de funciones de valor de atributo único para empezar, y estas funciones transforman diversos indicadores evaluados en escalas naturales, que quería decir con sus rasgos de variación normales y además con unidades de medida diferentes para cada atributo, la que le corresponda. Pero entonces nos va a transformar estas funciones de valor en escalas naturales en una escala común sin dimensiones, de acuerdo con los juicios de expertos, preferencias de que si queremos que sea un valor alto el mejor, o de hecho el objetivo sea que el valor sea un valor máximo, o el objetivo sea que cierto atributo sea un valor mínimo, obtenga un valor mínimo, ¿sí? Y sobre todo también vamos a tomar las preferencias de los tomadores de decisiones. Las funciones de valor atributo único después se ponderan según la importancia relativa de sus indicadores, y para identificar la alternativa preferida, el puntaje normalizado de cada alternativa se multiplica por el factor de ponderación correspondiente para obtener el puntaje general, que indica la clasificación general de las alternativas. La alternativa preferida tendrá el puntaje general más alto, ¿sí? Entonces, bueno, aquí están los pasos. Primero, lo que queremos hacer es una evaluación comparativa de opciones de escenarios. Se basa en la aplicación de indicadores clave, que prácticamente ya les comenté cuáles son los parámetros, los vamos a convertir en indicadores clave. Y bueno, KIND, que es una herramienta que viene de los nombres Key Indicators, o sea, indicadores clave, utiliza esta teoría del valor multiatributo, y es el que vamos a utilizar como análisis de toma de decisiones. Y también tiene, digamos, programado un método de análisis de sensibilidad ante pesos y ante otras cosas. Aquí nomás nos va a dar tiempo de platicar un análisis de sensibilidad ante los pesos que le dan los expertos o los analistas, y es un método eficaz para establecer un diálogo productivo con los responsables de la toma de decisiones. ¿Gracias a qué? A que se muestran tablas y gráficas dinámicas que nos ayudan a la toma de decisiones. Y bueno, ahora sí que, ¿cuáles son los pasos? Primero es definir el objetivo global, definir los objetivos de alto nivel, definir las áreas de evaluación de cada objetivo, definir los indicadores de evaluación de cada área y definir los pesos de importancia de cada objetivo, área y finalmente de cada indicador, gracias a las operaciones matemáticas de ponderación que se utilizan, que se comentaron aquí, ¿sí? Esto son las etapas para la construcción del árbol de jerarquía en la herramienta KIND, ¿sí? Aquí yo ya les presento directamente el árbol de jerarquías que se está utilizando para comparar los tres escenarios comentados anteriormente. Entonces, bueno, el objetivo global de esta comparación es encontrar cuál es la perspectiva que nos permite o que nos acerca más a tener una transición energética sostenible. Como objetivos de alto nivel, se seleccionaron uno de seguridad energética, otro de equidad energética, uno de sustentabilidad ambiental y otro de beneficios sociales. A su vez, algunos se tuvieron que dividir en otras áreas de evaluación para tratar de, digamos, descomponer el ejercicio de toma de decisión en áreas, en tener un poquito más de claridad cada escenario, cómo se comporta en estas áreas de evaluación. Entonces tenemos diversificación y dependencia del extranjero, que dependen de seguridad energética, economía y balance regional de energía, que aportan, de hecho, información para la equidad energética, energía limpia y cambio climático, que nos dan información para la sustentabilidad ambiental, y generación de empleos y calidad del aire, que tiene relación con la salud de los seres humanos, aportan información
para el objetivo de alto nivel de beneficios sociales. Y bueno, aquí están ya los nombres de los indicadores con un, digamos, detalle suficiente para tomarlo como un indicador que se va a convertir en que es el atributo de cada una de las perspectivas que están en comparación. Un atributo va a ser cuál es su diversificación de la capacidad alcanzada en el año 2050. Otro, cuál es el consumo de gas natural en el año 2050, para ver la dependencia precisamente del extranjero, ¿sí? ¿Cuál es el costo acumulado de inversión durante el periodo de la transición energética? ¿Cuál es el costo de la producción de energía en el año 2050, tomando en cuenta los datos de producción de energía de cada una de las tecnologías y el mix de generación que se tiene para ese año? ¿Cuál es el balance regional de generación-consumo? Si vamos a estar intentando que tengamos que cada una de las regiones produzcan en lo posible la energía que se van a consumir en la propia región para reducir pérdidas por transmisión. Entonces, este es un indicador que se está considerando. Obviamente, ¿cuál es la participación de energía limpia? A lo largo del periodo, o bien aquí lo vamos a considerar en el año 2050. ¿Cuál es el factor de emisión de gases de efecto invernadero? Los empleos generados por construcción. Este lo tomamos en cuenta dentro de todo el periodo de estudio porque queremos ver cómo llegar al año 2050 para poder tener precisamente los indicadores que tienen que ver con el año 2050. ¿Y cuáles son los contaminantes del aire? Aquí es de lluvia ácida, bueno, de CO2, NOx, que tienen que ver con lluvia ácida, y con partículas suspendidas que tienen que ver con calidad del aire. Obviamente también los SOx y los NOx tienen que ver con calidad del aire. Bueno, aquí ya introducido en la matriz de desempeño, se tienen los nombres de los objetivos de alto nivel, las áreas de evaluación, los títulos de indicadores, y aquí es donde está cada indicador con su, digamos, calificación natural, dada por una unidad de medida, que algunos obviamente son índices, pero tienen detrás una formulación matemática para llegar a este índice, por ejemplo, que es el índice de diversificación. A veces le llamamos Shannon-Wiener o le llamamos también Stirling, que nos dice qué tanta participación de diferentes tecnologías se tiene en la capacidad instalada, tanto en el número de tecnologías como la proporción que guardan cada tecnología en lo que es el porcentaje de participación. Y bueno, no voy a leer todas las unidades de medida, pero bueno, se puede ver claramente que aquí tienen sus unidades de medida naturales. Y aquí tenemos en esta zona verde cuáles son los valores que obtiene cada uno de estos indicadores en la perspectiva 1, en la 2 y en la 3. Obviamente son perspectivas que se parecen porque tienen consideraciones semejantes, que es la misma demanda de energía, metas de energía limpia. Las tres perspectivas son perspectivas de energías renovables y limpias, nada más que con diferente penetración total de energías renovables y limpias en el mix, ¿sí? En la perspectiva 3, además, se puso salida ya expresa de carboeléctricas, termoeléctricas y de algunas otras plantas que queman combustibles fósiles como motores de combustión interna que consumen diésel, ¿sí? Bueno, aquí se tiene una columna para obtener simplemente el valor mínimo y el valor máximo de los que están aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer una ponderación lineal, una normalización, para convertir esto en una escala, digamos, normalizada bajo la misma base, donde se pierde lo que es la unidad natural de medida y el rango de variación que tiene cada una de estas variables, ¿sí? Después de haber hecho la ponderación lineal, tomando en cuenta cuál es el objetivo para cada uno de estos indicadores, por ejemplo, aquí esperamos que la diversificación sea con un valor máximo, ¿sí? Que el consumo de gas natural sea un valor mínimo, lo mejor es que sea mínimo. Que el costo acumulado de inversión desearíamos que fuera mínimo, ¿sí? Que el costo de producción de energía también sea mínimo. Que el balance regional de generación-consumo sea mínimo, o sea, que cada vez tengamos una proporción
más reducida la diferencia entre lo que es cuánto se demanda en la región con respecto a cuánto se genera en la propia región. Que la participación de energía limpia sea máxima o que se cumpla la meta. Que el factor de emisión sea mínimo, o sea, que cada vez sea menor. Que la generación de empleo sea máxima y que los contaminantes sean mínimos. Entonces, tomando en cuenta estas metas para cada uno de los indicadores y tomando en cuenta cuál es el valor mínimo y máximo, pero poniendo, por ejemplo, que el valor máximo es el que tiene la mejor calificación en este caso, sería 1, y el valor mínimo es el que tiene la calificación de 0, es lo que se llama ponderación, ¿no? Y así para los demás. Entonces, bueno, tomando en cuenta eso, aquí tenemos lo que se llaman las funciones de valor de atributo único para las diferentes perspectivas, ¿sí? Conforme una perspectiva esté calificada con el 1, quiere decir que es una perspectiva, es la mejor perspectiva en ese atributo, ¿sí? Entonces aquí ya de por sí esta gráfica nos dice que la perspectiva 3 seguramente va a ser la mejor porque tiene varios unos, ¿sí? Ahora dependerá también si en los lugares donde no tiene 1 le damos mucho peso, pues entonces ahí perderá calificación, ¿sí? Bueno, continuando con la aplicación de esta metodología, necesitamos aplicar pesos a la jerarquía de los componentes de la evaluación, que los componentes son los objetivos de alto nivel, las áreas de evaluación y en sí los indicadores. Entonces, bueno, con estos pesos que se asignan a seguridad energética, equidad energética, sustentabilidad ambiental y beneficios sociales, eh, y estos pesos en las áreas de evaluación, y diciendo que, bueno, a los indicadores yo le doy el peso de 1 a cada indicador en su propia área. Entonces, con eso ya tenemos lo que serían los pesos finales, ya ponderados con su participación en cada uno de los objetivos y las áreas de evaluación de cada uno de los indicadores, ¿no? Entonces podemos ver que con esta selección de pesos se le está dando un peso más grande al factor de emisión de gases de efecto invernadero en el año 2050. ¿Por qué le tratamos de dar ese peso? ¿Por qué? Porque lo que más nos interesa es realmente bajar los gases de efecto invernadero bajo esta perspectiva de transición energética hacia baja reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? O salida de combustibles fósiles, como quien dice. Y aquí ya están los resultados. No presento toda la gama de resultados tan versátil que tiene la herramienta para tratarnos de indicar de una manera o de otra manera cuáles son los impactos en la calificación global de los diferentes atributos que tiene cada una de las perspectivas. Pero aquí podemos ver, bueno, del lado derecho veo primeramente que bueno, entre mayor sea la calificación, porque pusimos que cuando el objetivo es con calificación máximo se obtiene 1, quiere decir que con mayor calificación tenemos calificada a cada una de las perspectivas eh, conforme más cerca estén de 1, ¿no? Y conforme más cercanos estén a 0, son las peores perspectivas. Entonces, con todo el conjunto de indicadores que vienen directamente del análisis de las perspectivas desarrolladas y luego con los, digamos, selección por el tomador de decisión de que se busque que sea un valor alto, el siguiente bajo, etcétera. Y con estos pesos de importancia a estos componentes del análisis de toma de decisiones, con esos parámetros obtenemos que la perspectiva número 3 es la mejor calificada. La tenemos por aquí, por ejemplo, caso base, ¿sí? Es la mejor calificada. Pero bueno, ahora podríamos decir, bueno, ¿qué pasa cuando modificamos los pesos de los objetivos de alto nivel? Para ver, por ejemplo, si le damos un peso muy relevante a seguridad energética. En lugar de darle 0.2, que era el peso original, le damos 0.5. Y bueno, estos pesos deben de sumar 1, ¿no? O sea, cambiamos en general los pesos, pero dándole un peso muy grande a seguridad energética. Entonces, la perspectiva 1 pierde calificación, la perspectiva 2 gana calificación, y es la que más gana, y la perspectiva 3 también gana un poquito de calificación. ¿Por qué? Porque en general depende poco, precisamente,
de la importación de gas natural y también están más diversificados la 3 y la 2 que la 1, ¿sí? Y bueno, también lo podemos ver así en cuanto a las áreas, ¿no? En cuanto a la perspectiva 3, por ejemplo, en lo que se llama balance regional de energía, es la peor, es la única que tiene muy mala calificación en esto, ¿no? Pero en general sus calificaciones en las diferentes perspectivas son de las más altas, ¿no? En algunas no son las más altas, pero en varias. Y bueno, este método nos ayuda a poder calificar de manera global, como se llama aquí, tomando en cuenta las preferencias de los tomadores de decisiones y los datos, los atributos de cada, de cada perspectiva. Para compararlas, aquí nomás puse un ejemplo de 3 perspectivas, pero se pueden comparar varias perspectivas y se pueden repetir los análisis, hacer variaciones y continuar con el análisis de toma de decisiones. Y bueno, como comentarios finales. Primero, es indispensable comparar diferentes perspectivas de transición energética en términos de sus indicadores de sustentabilidad. Y hay mucho trabajo que hacer para desarrollar precisamente los indicadores de sustentabilidad que se van a utilizar para calificar las perspectivas de transición energética, ¿sí? Existen muchos métodos de toma de decisiones. Yo creo que todos son muy valiosos y se pueden utilizar inclusive combinaciones de varios. El que yo les presento aquí es un método muy simple y está la herramienta está construida en una herramienta Excel que desarrolló el Organismo Internacional de Energía Atómica para compartirlo con los países que estamos participando en los proyectos de INPRO, que es un proyecto de análisis de esquemas de, digamos, de reactores nucleares avanzados o de despliegues de sistemas nucleares en los países. Lo pusieron en una herramienta que se llama KIND, pero se basa en esta teoría del valor múltiple atributo y que, bueno, ya no les repito porque ya les mencioné en qué consiste y que facilita hacer análisis de sensibilidad ante pesos, porque, por ejemplo, en la última lámina, yo hice una variación de pesos y nos sigue diciendo cuál es la perspectiva que está mejor calificada, pero porque aquí finalmente las perspectivas quedaron bastante diferentes en cuanto a su calificación global, pero a veces están compitiendo por poquito, entonces podemos hacer una variación en los pesos y decir, bueno, si yo no doy el peso como se dio al principio, pues ya tengo yo otra calificación y entonces estas dos perspectivas hay que analizarlas con más cuidado para ver realmente cuál es la mejor, ¿sí? Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Nuevamente, muchas gracias, Patti y Rosa Laura, por su invitación y me pongo a la disposición de ustedes para lo que sigue dentro de su programa. Muchas gracias, doctora Cecilia Martín del Campo.